algunos puntos, o sea, en algunos estoy de acuerdo, en otros no. Básicamente, digamos, el INDEC medía esa línea, es una línea de pobreza, digamos, hay tres metodologías para hacerlo. El INDEC toma lo que se llama, digamos, tenés la condición de pobreza extrema, que es si vivís con uno o menos de $2, tenés una línea de pobreza, que es si comprás una determinada canasta de bienes, y tenés otra definición que es la que se usa en los países desarrollados, que es en términos de qué porcentaje de riqueza, de ingresos tenés en términos del promedio, ¿sí? Esas son las tres definiciones. En Argentina se usa la de la canasta básica total, digamos, que es la que mide una canasta para comprar, digamos, los bienes que integran eso, que te determina si sos o no pobre. Digamos, acorde, digamos, a los precios, digamos, que iba manteniendo regulados el doctor Moreno, digamos, eso, digamos, tenía un impacto, y después el secretario Augusto Costa, eso impactaba sobre la medición de la línea de pobreza, y consecuentemente, digamos, otros estudios que toman otras canastas te daban otros niveles de pobreza. Ejemplo, la UCA, digamos, sin los instrumentos técnicos del INDEC, digamos, ni la cantidad de funcionarios, te decía que computando otra canasta vos tenías cerca de 30% de pobres, es decir, que el número de pobres subía a 12 millones de pobres. O sea, digo, y la realidad, digamos, sean 12, sean 6, digo, la verdad que, digamos, un pobre también es un problema. Entonces, digamos, o sea, esto es lo mismo que cuando te falta trabajo. O sea, viste, hay una definición que dice, mirá, ¿cuál es la diferencia entre una recesión y una depresión? Y la recesión es que se quedó sin trabajo mi vecino, la depresión es que me tocó a mí. El tema, lo que está diciendo de alguna manera, es que se mentía con las cifras. Bueno, exacto, digamos, o sea, digamos, había toda una discusión acerca de que la inflación que se reflejaba desde la oficina oficial, digamos, no representaba correctamente la inflación. Eso te diría, es la parte que yo, digamos, no estoy de acuerdo con el doctor Moreno. Ahora, después hay otra parte que sí estoy de acuerdo. Y es el hecho de que la economía había acumulado un montón de desequilibrios enormes, digamos, y eso se puede ver en un montón de aspectos, o sea, lo puedes ver en cómo, digamos, nos liquidamos las reservas, en cómo nos liquidamos las reservas de gas, las reservas de petróleo, digamos, cómo se destrozó el sector energético, ¿sí? Y ahí, digamos, básicamente, hacía 4 años que la economía estaba estancada en términos de PBI per cápita. Si vos tomás los datos desde la segunda mitad del 2015, en términos de desestacionalizado, el PBI ya venía cayendo, ¿sí? Entonces, digamos, vos estabas frente a una situación insostenible y hubo que hacer una corrección de precios relativos. Ahora, cuando vos haces una corrección de precios relativos, cuanto más grande es el desequilibrio que traes de arrastre, vos vas a generar reasignaciones de recursos. Y eso es lo que está marcando muy bien Guillermo, que es, disculpe que el doctor que lo No, es un placer. Digamos, esa reasignación de recursos, ¿sí? En el medio genera gente con desempleo, ¿sí? Entonces vos no podés, digamos, si no tenés un sistema plenamente libre, digo, porque esto es muy importante, digo, desde mi posición de libertario aclararlo, que si vos no tenés un sistema plenamente libre y que ya venía funcionando así, cuando vas a hacer una reasignación de recursos de esas características, con los problemas que tenemos en capital humano, con los problemas de pobreza, con los problemas del mercado laboral, vas a dejar un tendal. Entonces vos no podés hacer una corrección en un lado y olvidarte de la gente, porque si te olvidas de la gente, ¿sí? Digamos, perdón, Javier, digo, está bien, en esta reasignación de recursos, en 6 meses, que es lo que lleva este gobierno, está llevándote el aceite a 35 pesos, la leche también, digo, ¿no está siendo bastante duro para la gente esta reasignación de recursos? Porque en los 12 años del otro gobierno, si bien también había habido un aumento, no se dio como en estos 6 meses. Bueno, a ver, ahí se presentan varios problemas, o sea, a ver, cuando vos sincerás los precios, o sea, porque digo, ahí también, digamos, Guillermo Moreno había hecho un punto sobre si la teoría subjetiva, la objetiva. O sea, en realidad lo único que te genera la teoría objetiva del valor, que como vos le estás poniendo los precios independientemente de lo que está pensando la gente, digo, podés generar exceso de oferta, podés generar exceso de demanda, le vas a pegar solo de casualidad al precio correcto. Pero al margen de esa situación, digamos, vos tenés que entender un problema que tiene que ver con los cambios de precios relativos, es decir, si, digamos, una copa vale 3 iPads, no sé, lo que fuera, por decir una gansada, ¿sí? O una manzana, dos limones, lo que vos quieras. Y después hay una cosa que tiene que ver con el nivel de precio que tiene que ver con la inflación, ¿sí? Vos lo que tenés que comprender, digamos, lo primero es que estamos en una situación verdaderamente terminal,
¿sí? Teníamos un desequilibrio monetario de características que solamente se dio 2 veces en la Argentina. Se dio en el 59 y se dio en el 75, ¿sí? Que sobraban 4 puntos del PBI de dinero, y esas 2 experiencias, cuando vos ya no aguantás más porque se te reventaron todos los stocks y sincerás los precios, bueno, en esos 2 casos, dame un segundo, se aceleró por 6 la tasa de inflación. El primero pasó de 20 a 120, esto es muy importante que lo entendamos. El segundo pasó, digamos, de 30 a 180, ¿sí? Entonces, habíamos cerrado con 47% de emisión, ¿sí? Y en realidad, digo, cuando vos tomás los últimos 8 años de gobierno, la inflación fue del 530% y la emisión del 520%. O sea, como verás, están muy pegaditos. Entonces, y con el tema de los futuros hubiera saltado a 80% la tasa de emisión. Si vos, digamos, liberabas, digamos, como efectivamente se liberó, digamos, se debería haber multiplicado por 6. O sea, digamos, tendríamos que estar en niveles de inflación del 480%. Sí, para que tengas una idea del tamaño del problema que tenemos. Y esto, digamos, fue evitado, dame un segundo, sí. Esto fue evitado porque al inicio de la gestión del presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, que es el único funcionario, el único sobresaliente, los demás oscilan entre malos y muy malos, ¿sí? Absorbió una cantidad enorme de dinero, ¿sí? Y vos lo que estás viendo es una inflación del 40%, 42%, y que va a tender hacia fin de año al 20%. Entonces, digo, lo que hay que comprender es que en otro contexto estaríamos en una hiperinflación. ¿Sí? Bien, pero mientras tanto... Pero en el mientras tanto... nuevos pobres... No, pero es que en el mientras tanto lo que te estoy diciendo, cuando vos encaraste la corrección de precios relativos, digo, es lo que te está diciendo el doctor Moreno en otro sentido. Vos le tenés que poner una malla de contención social. Si yo no te estoy diciendo que los tires a la calle, yo te estoy diciendo que cuando vas a hacer esto, tenés que tener cerebro para hacerlo. No, por favor, no te lo estoy diciendo. En la crítica estoy yendo a otro lugar, ¿no? Y digamos, tenés que crearle una malla de contención social, no los podés tirar a la calle. Justamente te estoy diciendo eso. Está claro, Polino. Bueno, yo voy a disentir y a coincidir parcialmente con ambos. En primer lugar, las cifras del INDEC del gobierno anterior no eran confiables. El INDEC fue intervenido en el año 2007 y a partir de ahí no sabíamos con exactitud cuáles eran las cifras de inflación, de pobreza, de indigencia, de desocupación. El INDEC se normalizó recién ahora y todavía no tenemos esos datos sobre la realidad social de la República Argentina. El único dato que se conoce es el de la Universidad Católica Argentina, que señaló que en los 3 primeros meses de este año pasamos del 29% de pobreza al 34,5%, en que en 3 meses se produjeron 1.400.000 nuevos pobres y 350.000 nuevos indigentes. No tenemos la cifra al día de hoy, pero seguramente esas cifras son aún mayores. El tema es el siguiente. El gobierno piensa que vivimos en la época de Adam Smith, donde el libre juego de la oferta y la demanda, tu abuelo, no sé, pero el libre juego de la oferta y la demanda equilibra el mercado. Eso cuando hay competencia, pero cuando hay concentración económica, no hay competencia, hay posición dominante en el mercado, y entonces tiene que intervenir el Estado en defensa de la sociedad.